Muy bien, estamos listos para abrir el santo libro de Dios. Y hemos estado estudiando desde el comienzo de esta semana temas sobre la segunda venida de Cristo, las señales de su venida, cómo evitar ser engañados con tantos engaños en el mundo religioso. Y anoche hablamos de un segundo gran engaño. Antenoche hablamos engaños con respecto a la venida de Cristo, la manera como Él va a venir. Anoche hablamos engaños con respecto a la muerte. Y estudiamos este tema a la luz de la palabra de Dios. Esta noche vamos a seguir con el tema de cómo realmente será la venida de Cristo y qué sucesos rodearán su venida. ¿Qué va a pasar con los malos cuando Él venga? ¿Tendrán una segunda oportunidad después de su venida? ¿Qué va a pasar con los redimidos cuando Él venga? ¿Qué va a pasar con los muertos? Estas preguntas estaremos respondiendo en esta noche. Así que vamos a iniciar abriendo nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Fue uno de los últimos versículos que leímos anoche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Comenzando en el versículo 13 en adelante, dice así: No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, versículo 17, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que la enseñanza clara y directa de la palabra de Dios es que cuando el Señor Jesucristo venga, van a suceder algunos eventos sumamente imponentes, importantes y gloriosos. En primer lugar, va a sonar la trompeta. Anoche vimos que va a ser la final trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice en el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, versículo 52. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Notaron esa frase? A la final trompeta. ¿Cuántas trompetas habían de sonar? Porque si habla de la final trompeta, tiene que haber trompetas anteriores para que esa sea la final. No pierdan allí Primera de Corintios 15,
Pero vamos por un momentito a espiar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Dice el versículo 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo casi por media hora. Y vi, versículo 2, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron ¿cuántas trompetas? 7 trompetas. Ahora entienden por qué Primera de Corintios capítulo 15 dice a la final trompeta. ¿Cuál sería la final trompeta? La séptima trompeta, justamente. Esta noche no vamos a estudiar de las 7 trompetas, pero quería que ustedes vean por qué Primera de Corintios 15 dice a la final trompeta, porque hay 6 trompetas anteriores que han de sonar. Y la final trompeta es la que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo ahora a Primera de Corintios capítulo 15. Dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, así de rápido, como cuando se abre y se cierra el ojo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, como ya leímos en Primera de Tesalonicenses 4, seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54, y cuando esto mortal, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Volvamos al versículo 54. Entonces se cumplirá, la última parte del versículo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está escrita esa palabra? Según el apóstol Pablo, cuando suene la trompeta, la final trompeta, la séptima trompeta, los muertos van a resucitar incorruptibles, inmortales, y nosotros los vivos seremos transformados. Esa palabra está escrita por el profeta Oseas. Oseas, en el capítulo 13. Oseas, capítulo 13, y dice en el versículo 14, Oseas 13, 14, de la mano del Seol los redimiré. Anoche aprendimos qué quiere decir la palabra Seol. ¿Qué quiere decir? Sepulcro. Aquí en esta versión que yo tengo en mi mano dice, y yo los redimiré del poder del sepulcro, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte,
y seré tu destrucción o sepulcro. Aquí está la palabra escrita. Muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu destrucción. ¿Quién fue el que dijo, junto a la tumba vacía de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida? Fue nuestro Señor Jesucristo. Muerte, yo seré tu muerte. Esa será la destrucción final de la muerte. Y anoche aprendimos que la muerte es un enemigo. La mayoría de la gente cree que la muerte es algo que debe ser bienvenida, porque cuando un cristiano muere, dice la gente, si muere en Cristo se va directamente a estar con el Señor. ¿Y qué podría ser mejor que eso? Pero nosotros aprendimos que la palabra de Dios enseña que todos los muertos, buenos y malos, ricos y pobres, todos en el momento de la muerte van a descansar al sepulcro, a lo que la Biblia le llama el sueño de la muerte, y que recién en la venida de Cristo van a ser resucitados para recibir su recompensa. Anoche aprendimos que Cristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿cómo van a estar en el cielo o en el infierno en el momento de morir si todavía Cristo no ha venido a juzgar? Esa enseñanza no tiene su base en la palabra de Dios, aprendimos anoche, sino que la Biblia enseña que todos los muertos van a descansar al sepulcro y que la muerte va a ser vencida en la venida de Cristo. Yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu destrucción, dice el Señor. Hay muchos pasajes de las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento, que nos enseñan la verdad de la resurrección. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 26, Isaías, capítulo 26. Por cierto, en el capítulo 25 está lo que los redimidos van a decir cuando el Señor aparezca en las nubes del cielo. Pero vamos a leer primero en el 26 sobre la resurrección. Isaías capítulo 26 dice en el versículo 19. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. ¡Wow! Tus muertos volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán. ¿Tú tienes algún ser querido que quieres volver a ver? Aquí dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Otra promesa preciosa de la palabra de Dios está en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Dice en el versículo 1 y 2. Ya nosotros leímos el versículo 1 la primera noche, donde dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo,
y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos, versículo 2, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Va a haber dos grupos de resucitados. Unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para vergüenza, para confusión. Anoche vimos que incluso los que ultrajaron a Cristo, los que lo crucificaron, el soldado que le escupió el rostro, el que le dio la bofetada cuando le habían cubierto los ojos y le dijo, si eres hijo de Dios, adivina quién fue el que te golpeó, y le dio la trompada en su rostro. Otro le dio una cachetada, otro le puso una corona de espinas. Los otros soldados le quitaron su ropa y le tiraron un manto rojo para simular de que era un rey. Y le colocaron la corona de espinas y le dieron un cetro que era una caña, un pedazo de palo. Y dice que se postraban delante de él en burla y le decían, salve rey de los judíos. Todos esos van a resucitar para verle venir en gloria. ¿Saben ustedes la vergüenza? Por eso dice que va a ser para vergüenza y confusión. ¿Te imaginas aquel que le ciñó la corona de espinas? Cuando lo ve ahora viniendo, ceñido no con una corona de espinas, sino con muchas coronas, una diadema dentro de la otra, la vergüenza, la confusión que tendrá. ¿Te imaginas aquel que le dio la caña y se postró delante de él en burla, diciendo, rey, salve rey de los judíos? Y se reía carcajada cuando lo vea bajar con un cetro de oro y con una hoz aguda en su mano para recoger la cosecha de la tierra. Oh sí, cada uno de aquellos que tuvieron que ver con el proceso de su juicio injusto, todos esos falsos testigos que leímos anoche que se levantaron contra él para decir calumnias y blasfemias y tergiversar sus palabras, hasta el sumo sacerdote Caifás, que le dijo, te conjuro en el nombre de Dios a que me respondas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo, tú lo has dicho. Pero entonces, ¿qué le dijo Jesús? Y de cierto os digo que todos vosotros veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él se los prometió, más lo juró bajo juramento, porque el sumo sacerdote le dijo, te conjuro en el nombre del Dios Todopoderoso a que respondas. Y bajo juramento solemne Cristo dijo, no solo soy el Cristo, pero me van a ver ustedes venir en el reino de los cielos con poder y gran gloria, viniendo en las nubes del cielo. Eso está en Mateo capítulo 26, está en San Marcos capítulo 14 y está en San Lucas capítulo 22. Los tres evangelios dicen lo mismo, que Jesús les dijo, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Así que la resurrección es una realidad. Es tan cierta como que Cristo resucitó. Y esa es la seguridad de nuestra resurrección.
si nos toca morir antes de la venida de Cristo o de la resurrección de nuestros seres queridos, porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos a la vida. Esa es la seguridad del cristiano. Así que hemos visto algunos eventos que van a marcar la venida de Cristo. En primer lugar, va a sonar la trompeta. Su venida no va a ser desapercibida, como estudiamos el primer día que estuvimos juntos, ¿verdad? Que hay algunos que andan enseñando que Él ya vino. Anoche lo vimos, ¿verdad? Que desde 1914 Él está reinando aquí, pero que nadie lo puede ver, sino con los ojos de la fe. Nosotros aprendimos anoche que su venida va a ser visible. Todo ojo lo verá. Va a ser audible, va a sonar la trompeta. Y el mismo Señor, con aclamación, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Su voz va a resonar por los aires. Y todos los que oigan la voz del Hijo de Dios vivirán, volverán a la vida. Hay muchos que dicen, bueno, ¿será bueno quemar a una persona cuando se muere? Cremarla. Porque hay algunos que dicen eso es como decir que uno no cree en la resurrección si uno quema a una persona. Existe ese concepto. Hay personas que dicen el cristiano no debiera quemar a sus seres queridos y cree en la resurrección, porque el Señor lo va a volver a traer a la vida y dice, tus cadáveres resucitarán. Bueno, déjenme decirles, el Señor no va a usar las mismas moléculas de nuestros huesos. Es cierto que los huesos perduran mucho tiempo y hasta se encuentran esqueletos de personas que murieron hace miles de años y están enterradas, y ahí están sus huesos todavía. Los huesos están hechos de un mineral que se llama calcio en su mayor parte, y eso aguanta. Pero el fuego lo desintegra, lo hace cenizas. ¿Necesita Dios las mismas moléculas para devolvernos la vida? ¿Qué pasaría con la gente que se murió ahogada en alta mar y los peces se lo comieron? ¿Qué pasaría con las personas que murieron en un incendio quemadas? Porque también ellos se desintegra su cuerpo y sus huesos. ¿Qué pasaría con las personas que murieron cuando las Torres Gemelas en Nueva York se desplomaron y quedó todo pulverizado? ¿Qué pasaría con las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos descargó su bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki? Y no quedó nada, todo se hizo polvo. No debemos preocuparnos. Los que pueden y desean enterrar a sus muertos, como se ha hecho milenariamente, lo pueden hacer. Si hoy en día existe esa posibilidad de cremar a una persona, y eso es el deseo de la familia, eso no cambia el hecho de que va a haber una resurrección. Fíjense en 1 Corintios capítulo 15, ¿cómo dice que va a ser la resurrección? Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 15. Dice el versículo 35. Alguno preguntará, o dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahí está la pregunta directa.
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si queman el cuerpo del muerto, entonces ¿cómo Dios lo va a resucitar? Hoy estaba viendo, yo recibo una noticia directamente del Vaticano diariamente. Estoy suscrito al periódico del Vaticano por internet. Y todos los días pues recibo el periódico del Vaticano. Y hoy el Papa Francisco fue a visitar la tumba de dos santos. Y salió la foto del Papa Francisco visitando ahí en el Vaticano la tumba del Papa Pío IX o Pío IX, que fue el que promulgó el dogma de la asunción corporal de María en 1854. ¿Y saben lo que me sorprendió en la foto? Que tiene más de 150 años de viejo, o sea, de muerto, el Papa Pío IX, pero lo tiene en una caja de cristal y está intacto. Lo embalsamaron y su cuerpo se mira hasta con su piel. Me imagino que lo habrán maquillado porque hasta se le nota el colorcito en su rostro. ¿Se imaginan? Intacto el cuerpo. Ahora, ¿creen ustedes que Dios necesita ese cuerpo para volverlo a resucitar? Miren lo que dice. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no muere. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, a cada semilla su propio cuerpo. Lo que tú siembras, primero lo tienes que enterrar para que vuelva a crecer, ¿verdad? El grano no crece si no está enterrado. Y dice, así es en la muerte. Hay que sembrarlo para que vuelva a crecer, pero no crece el mismo grano que sembraste, sino crece con un nuevo cuerpo. Si en algo tan sencillo como es un grano de una semilla, Dios le da el poder para brotar. Imagínense. Y ese grano, esa semillita, algunos son más grandes que otros, los granos, pero a veces son semillitas, como dijo Jesús, como una semillita de mostaza, de mustard seed. Y la semillita de mostaza es tan chiquitita que es como un puntito negro. Y tú la siembras y da un tremendo árbol. Y todo está allí en el código genético de esa semillita. Cada semilla da un árbol o una planta según lo que Dios programó en el código genético de esa semilla. Por eso dice la Biblia, cada una según su género. ¿Saben ustedes que en el año 1923 encontraron una tumba intacta de un faraón que había muerto? Se le llama el faraón joven porque murió a los 17 años de edad. Su nombre llegó a ser muy famoso por el tesoro tan grande que tenía su tumba. El faraón, aunque no era un faraón muy conocido, pero hoy en día es muy famoso, se llama Tutankamón. Y la tumba de Tutankamón fue descubierta intacta, no violada. Todas las demás tumbas de todos los faraones con el tiempo habían sido violadas. Se había metido gente que habían robado los tesoros, porque los egipcios acostumbraban a enterrar a sus faraones con todas sus joyas, con todo su oro, con todos sus tesoros. Y los saqueadores de tumbas desde la antigüedad, pues habían violado esas tumbas. Algunos, pues por temor
o por superstición no tocaban la momia. Y muchas de esas momias se han recuperado. Pero en el caso de Tutankamón, la tumba estaba intacta, hasta tenía el sello real que le pusieron el día que lo enterraron. Nunca se había roto el sello real. Y claro, lo que encontraron los arqueólogos fue esplendoroso. Y dicen que era uno de los reyes más pobres, porque solo hasta los 17 años vivió. Los faraones pasaban toda su vida amontonando fortuna y oro para que cuando los entierren su tumba fuera impresionante. Y la tumba de Tutankamón no la violaron porque era tan sencilla. No había hecho un gran monumento. Y arriba de esa tumba otro faraón, como 500 años más tarde, había construido la famosa tumba de Ramsés III, uno de los faraones más poderosos. Y la tumba de Tutankamón estaba debajo de esa. Ni se habían dado cuenta que le habían construido otra tumba encima. Pero ¿saben por qué les cuento esta historia? No solo porque el rey joven Tutankamón está totalmente intacto, preservado perfectamente, pero en su tumba se encontraron que le habían guardado en tinajas alimento, y algunas de las semillas que le habían guardado eran de distintos cereales que se usaban en Egipto. Y adivinen qué encontraron, porque resulta que aquí en América se cree que el maíz es oriundo de América, que es un cereal de aquí de las Américas, porque no existía en Europa hasta que los conquistadores vinieron a América y descubrieron el elote, el maíz. Pero resulta que en la tumba de Tutankamón encontraron granos de maíz. Y la tumba de Tutankamón quiere decir que ya se conocía el maíz en África. Y la tumba de Tutankamón data del 3200 antes de Cristo. ¿Se imaginan? No, perdón, 2200 antes de Cristo, 2200 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, hace 4000 años que Tutankamón fue enterrado. Su momia está intacta, pero los científicos que recuperaron toda esa comida que había enterrada, como es tan seco Egipto, no llueve, y estaba debajo de la tierra y tenía una pirámide arriba construida, nunca le cayó una gotita de agua, así que nunca creció, nunca germinó. Estaba en oscuro. Lo sacaron, lo plantaron al maíz y creció. ¿Se imagina? Semillas guardadas de hace 4000 años atrás todavía tienen el poder de germinar, el poder que Dios le ha puesto a las plantas. Pues aquí dice que así como las plantas pueden reverdecer y pueden crecer y se entierran y a cada una Dios le da su propio cuerpo, así va a ser con la resurrección de los muertos. Versículo 39. No toda carne es la misma carne. Versículo 39. Una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra es la carne de los peces y otra es la carne de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Y uno es el esplendor de los celestiales y otro es el de los terrenales. Uno es el resplandor o la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y cada estrella difiere de otra en resplandor. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción
se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal o carnal y se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¡Wow! ¡Qué interesante! A veces pensamos que los espíritus no tienen cuerpo, pero la Biblia dice que hay cuerpos espirituales. ¿Será que Dios tiene cuerpo? La Biblia dice que Dios es espíritu. Y anoche aprendimos que un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero no quiere decir que no tenga cuerpo el espíritu. Hay cuerpos espirituales. Los adventistas creemos en los dones espirituales. Creemos que Dios le ha dado a su iglesia muchos dones, todos los dones del Espíritu Santo, que están mencionados en 1 Corintios 12. Y uno de esos dones se llama el don de profecía. Vamos a leerlo ahí en 1 Corintios 12. Dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol quiere que no estemos en ignorancia con respecto a los dones espirituales. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversas operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A uno, versículo 8, les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad o dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, quien reparte a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo da dones. Dones de sanidad, dones de sabiduría, dones de ciencia. Y uno de esos dones que acabamos de leer dice que es el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Dios escoge a personas y las hace sus mensajeros. Él se comunica con seres humanos y les da mensajes para su pueblo. Así son los profetas de antaño. Un profeta es alguien que recibe una revelación de Dios y la transmite al pueblo. ¿Cómo se comunicaba Dios con los profetas? ¿Cómo? Muy bien, por medio de sueños o de visiones. Números capítulo 12 y versículo 6. Números 12, 6. Dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que cuando Dios levanta a un profeta, dice que le habla en sueños, se le aparece en visión.
Y el que tiene el don de profecía recibe sueños y visiones de parte de Dios. Ahora, no todo aquel que diga ser profeta, solo porque lo dice, vamos a creer que es profeta, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay falsos profetas, y lo vimos el primer día, ¿se acuerdan? Que se van a levantar muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Así que la Biblia también nos ha dejado pruebas para probar si un profeta es de Dios o no. Y nosotros tenemos que aplicar bíblicamente esas pruebas del verdadero profeta para comprobar si un profeta viene de Dios o no. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En el libro de Deuteronomio, Dios profetizó que Él iba a mandar profetas así como Él había levantado al profeta Moisés. Y en Deuteronomio, capítulo 18, dice así, Deuteronomio 18, versículo 15. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como yo. Profeta te levantará en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. De acuerdo a lo que pedisteis al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijisteis, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más ese gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, está bien, han hablado bien lo que han dicho. Les levantaré profeta en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y al que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta, versículo 20, que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Fíjense, por un lado Dios dice, yo le voy a pedir cuentas a los seres humanos, porque si yo mando un profeta y no quiere oír mis palabras, yo les voy a pedir cuentas. Pero también, si alguien se levanta y dice que habla profeta de Jehová, tiene la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le mandé a hablar. Y hay mucha gente hoy en día que tiene esa presunción. Se para y dice, Dios me dijo que te diga tal cosa. ¿Se imaginan? ¿Y qué si Dios no le dijo nada? ¿Y qué si nomás está en la mente de la persona? Hay muchos falsos profetas, por eso hay que ser cuidadosos. Si habla palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ¿saben cuál es el castigo? La muerte. Pretender decir Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló, cuando Dios no habló, el castigo es la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a saber si realmente Dios habló o no? Versículo 21. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo sabremos si está hablando nomás de su cuenta, pero Dios no le ha hablado realmente? Versículo 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Una prueba del verdadero profeta es que si profetiza o predice algo y no se cumple lo que profetizó, es palabra que Jehová no ha hablado. No le hagas caso a ese profeta. Cuando Dios da una profecía a través de un profeta,
siempre su palabra se tiene que cumplir. Con una sola vez que falle, ya sabemos que no es profeta de Dios, porque Dios no se equivoca. A veces vienen algunos de estos, ¿cómo les llaman? Astrólogos, canalizadores. Y si ustedes se fijan, al comienzo de cada nuevo año, salen en los periódicos las predicciones para el año nuevo que viene, ¿verdad? Y un montón de gente que dice conocer el futuro andan prediciendo. Y a veces la gente dice, no, pero este es bueno. Este tiene un 60% de precisión. 70% accuracy. You know what? It's either 100% or none. O tiene 100% de cumplimiento lo que dice, o con una vez que se equivoque, ya sabemos que no es profeta de Dios, porque Dios no se equivoca. ¿Por qué les cuento todo esto? Por cierto, la Biblia da 12 pruebas para comprobar si un profeta es de Dios o no. ¿Cuántas dije? 12. Vimos una de las 12. Una de las 12. Otra prueba que es fulminante para los profetas. Falsos. Todo lo que dice un profeta tiene que estar de acuerdo a los profetas que hablaron antes, a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Los espíritus de los profetas tienen que estar sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, de paz. Solo con esa usted elimina casi la mayoría de los así llamados profetas, porque si lo que dicen contradice lo que los profetas hablaron antes, sabemos que no es palabra de Dios. Habiendo dicho esto, quiero decirles algo. Los adventistas creemos en los dones espirituales y creemos que aún en nuestros días Dios puede levantar profetas. Es más, creemos que Dios le dio sueños y visiones a una jovencita que se llamaba Elena Harmon. Ahora, yo sé que hay mucha gente que me está escuchando y va a decir, pero ya va a hablar de esa señora Elena de White. Déjenme decirles, yo no trato de imponer esto a nadie, solamente les digo que este servidor ha investigado mucho la palabra de Dios y he investigado a fondo la vida y los escritos de esa jovencita que a los 17 años de edad Dios le dio la primera visión. Ella no quería ser profeta, es más, le dijo, no, Señor, yo no puedo, busca mejor a otro. Y este servidor, por años, viene leyendo, investigando lo que ella escribió. Y humildemente les digo que yo personalmente he llegado a la conclusión de que en los sueños y visiones que Dios le dio a Elena Harmon, que después se casó con un pastor llamado Jaime White, y por eso la conocemos como Elena de White, yo personalmente estoy convencido de que en los sueños y visiones que ella recibió se manifestó el verdadero don profético. Ahora, no quiere decir que tú tengas que creerlo porque yo lo diga, investígalo. Pero te menciono esto porque estábamos leyendo de que hay cuerpos espirituales y cuerpos materiales o carnales. En una visión que tuvo Elena cuando tenía tan solo 18 años de edad, ella vio a Jesús en la visión y lo vio sentado en un trono y vio al Padre sentado en un trono
pero no lo pudo ver, porque dice que una luz muy potente lo cubría. Eso está en el libro que se llama Primeros Escritos, en la página 55. Y ella, en la visión, le preguntó a Jesús si el Padre tenía un cuerpo como Él tenía un cuerpo físico. Y Jesús le contestó, sí tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo de carne y hueso. Es un cuerpo espiritual, pero sí tiene cuerpo, así como yo tengo cuerpo. Solo que tú no lo puedes ver, porque si vieras el rostro y el cuerpo del Padre Celestial, serías fulminada por su presencia. Ahí está el libro, ahí está el libro. ¿Te los puedo leer? Gracias, pastor. Dice, vi un trono y sobre él estaban sentados el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él, y me dijo que sí la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Él tiene un cuerpo, pero no de carne y huesos, es un cuerpo espiritual. Interesante. Ahora volviendo a la venida de Cristo, Cuando Él haga sonar la trompeta, dice que los muertos van a resucitar incorruptibles y los vivos seremos transformados. Volvamos a 1 Corintios 15, ahora donde estábamos leyendo de la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15. Dice el versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Okay? El cuerpo mortal se va a revestir de inmortalidad y esto corruptible se viste de incorrupción. ¿De qué material vamos a estar hechos al resucitar? La Biblia no nos explica, pero dice que va a ser un cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo carnal, pero se resucita cuerpo espiritual. ¿Significa eso que vamos a ser espíritus al resucitar? Así es. 1 Corintios capítulo 13 dice que en la resurrección nos vamos a reconocer unos a otros por nuestra apariencia física. Ahora, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado o con un cuerpo mortal. Cuando Él resucitó, ¿resucitó con un cuerpo inmortal o con un cuerpo mortal? Inmortal. Pero tenía cuerpo. ¿Tenía cuerpo?
¿Tenía las marcas en las manos y en los pies? ¿Tenía las marcas en el costado? ¿Tenía carne y huesos? Sí tenía. ¿Se acuerdan que lo leímos? Tenía carne y huesos. Él lo dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Se acuerdan, Tomás? Que la primera vez que él se apareció no estaba presente. Y él dijo, cuando le contaron: hemos visto al Señor, se nos apareció. Y él dijo: hasta que yo no lo vea, no lo creo. Por eso dicen que los Tomases es ver para creer, ¿verdad? Ver para creer. Él dijo: hasta que yo no lo vea, hasta que no vea las marcas en sus manos, en sus pies, y hasta que no meta mi mano en el costado donde está la abertura de la lanza que tenía su cadáver, hasta que yo no vea eso, no voy a creer. Y una semana más tarde Jesús se apareció otra vez, y esta vez sí estaba Tomás. Y Tomás sabía muy bien que ninguno de ellos se había visto al Señor otra vez, desde la última vez que lo vio. Lo habían visto. Él sabía que ninguno lo había visto. Y sabía que cuando él estuvo, Tomás no estaba. Pero Jesús, cuando se apareció, les dijo: pasa a vosotros. Y luego lo miró a Tomás y le dijo: Tomás, ven para aquí, acércate, pon tu mano, pon tu dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado. Y Tomás sabía que nadie le había podido haber dicho lo que él había dicho a Jesús, porque nadie lo había visto, pero Jesús lo sabía. Y cayó a sus pies y dijo: Señor mío y Dios mío. Mi Señor y mi Dios. Lo adoró. Se dio cuenta de que Jesús sabía todas las cosas y aún sabía sus pensamientos y lo que él había expresado delante de los demás. Pero Jesús le dijo: mete tu mano y toca aquí mi costado. Cristo tenía un cuerpo real de carne y hueso, pero era un cuerpo glorificado. Ahora miren lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 20: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El mismo poder que Él tiene para sujetar el universo, con ese mismo poder Él va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. O sea, Él recibió un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, y a nosotros va a transformar nuestro cuerpo para hacerlo semejante a su cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal. Por eso dice que seremos transformados. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Cuando esperemos o cuando veamos a nuestros seres queridos al resucitar, por favor no te los imagines como cuando bajaron a la tumba, porque entonces no los vas a reconocer. Va a ser la misma voz, pero van a tener un cuerpo glorificado. Y nuevamente, no tengo mis libros aquí en esta noche. Saben que hoy me pasó algo interesante. Fui a subir al carro y mi carro tiene llave electrónica y no me andaba. Y resulta que había agarrado el carro la llave del carro de mi esposa.
Así que yo traía mi mochila, la puse abajo, regresé a la casa a buscar la llave, ya vine, abrí el carro, me subí y me dejé mi mochila en el garage de mi casa. Así que ando sin mi Biblia, ando sin mis libros, pero mañana los voy a tener, Dios mediante. Y por cierto, no es la primera vez, porque ya el domingo se me quedó mi Biblia, la que yo uso todo el tiempo allá en Baldwin Park, en la universidad. Y ya le dije, pastor, yo no soy el único, el pastor también se le quedó su maletín allá el domingo. Mañana nos lo van a entregar, a su maletín y a mi Biblia también. Así que no tengo mis libros hoy conmigo del Espíritu de Profecía, pero les iba a mostrar cómo Elena de White explica cómo va a ser la resurrección. Y ella dice que vamos a resucitar con la lozanía de la juventud. O sea, yo cuando pienso en la resurrección, pienso en mi padre y pienso en mi madre. Mi papá era un hombre grande, fuerte, más grande que yo, más alto que yo. Yo me acuerdo ya de grande, ¿verdad? Ya yo era padre también. Y yo tomaba la mano de mi hijo, que ahora es más grande que yo también, ¿verdad? Dani. Y yo ponía la manito de mi hijo dentro de la mía y se miraba tan pequeñita, ¿verdad? Y entonces mi papá, el abuelo, decía, pero ponla dentro de la mía. Entonces yo ponía la mano de Dani dentro de mi mano y luego ponía mi mano dentro de la de mi papá. Y la mano de mi papá era más grande que la mía y la de mi hijo junta. Nos agarraba con la mano a las dos manos y las cubría. Tenía una mano bien grandota mi papá. Pero sus últimos años, una enfermedad que él tuvo y un derrame cerebral y quedó paralítico, lo fue consumiendo. Y la última vez que yo lo vi, él murió aquí en Pasadena, estaba la piel y los huesos, tan delgadito, y ese hombre tan grande y tan elegante, porque él caminaba aún con 80 años con una soltura y con una elegancia, o sea, estaba tan venido abajo que era casi irreconocible aquel hombre que yo había conocido. Y yo sé que cuando él resucite no va a resucitar así. Yo nunca lo conocí a mi papá en los años de su juventud, porque cuando yo nací, mi papá tenía 53 años de edad. Fui hijo de la vejez. Este fin de semana pasado estuve predicando en Phoenix y fui a visitar a mi hermano mayor. Tengo un hermano mayor y mi hermano mayor tiene 89 años de edad. O sea, nos llevamos casi 30 años de diferencia. Mi padre enviudó de la mamá de mi hermano mayor y luego se casó con mi mamá, pero ya era mayor, él ya tenía más de 50 años. Y yo nací cuando él ya tenía 53 años y todavía tengo un hermano menor a mí, que nos llevamos 3 años de diferencia. Y pues mi papá tenía 55 años cuando él nació, ¿verdad? Mi mamá era un poco más joven que él, 10 años menos, pero aún así. Yo fui hijo de la vejez, así que mis recuerdos de mi papá son ya de un hombre de 60 años, lo que yo tengo ahora, ¿no es cierto? Entonces, siempre lo recuerdo, pues ya mayor, no conocí a mi papá joven, pero he visto fotos y ahora las miro con más interés. Cuando mi papá era joven, era muy apuesto. Ojalá yo hubiera salido la mitad de él, ¿verdad? Pero me lo imagino así cuando él va a resucitar, como cuando él tenía 30 años de edad. Porque Elena de White dice que la edad perfecta de madurez es la edad de Cristo, los 33 años de edad, porque él murió a esa edad. Y al resucitar, él mantiene esa juventud eternamente. El cuerpo inmortal no envejece, el cuerpo mortal
no decae, no se enferma, no se debilita, no se arruga. Y en la resurrección, los muertos van a resucitar con ese cuerpo inmortal. Así que imagínate a tu mamá o a tu papá o a tu abuelita o a tu abuelito como cuando tenían 30 años de edad. Así van a volver a la vida. En la plena lozanía de la juventud para nunca más volver a envejecer. Dice que seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Ahora viene algo interesante. Dice 1 Corintios 15, 51, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. 1 Corintios 15, 51. En un momento, dice, todos seremos transformados. Y luego dice en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros los vivos seremos transformados. ¿Ustedes se imaginan cuando suene la trompeta? La Biblia dice en Isaías 35 que los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará como el ciervo y se despegará la lengua del mudo. Los mudos van a hablar, los ciegos van a ver, los cojos van a saltar. En otras palabras, esa transformación que seremos transformados les va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo perfecto, un cuerpo sano completamente. Y yo me río porque unos cuantos van a estar escupiendo dentaduras postizas ese día. Ya no las van a necesitar, las van a tirar para afuera porque tendrán su dentadura perfecta, con un cuerpo perfecto, sano, inmortal. Todas las emplomaduras de los dientes, las vamos a escupir para afuera también. Pero los que estén enfermos de cáncer van a ser sanados en el momento. Los que tengan un riñón dañado, ahora van a tener su riñón perfecto. Todo el cuerpo será completamente transformado. El toque de la inmortalidad. Toda enfermedad huirá para siempre. Recibiremos un cuerpo inmortal. ¿Quedó claro ese punto? Ahora, ¿qué va a pasar con los malos? Fíjense, los justos que murieron en Cristo van a resucitar en la venida del Señor. Los justos que estemos vivos, que estemos esperando la venida del Señor, seremos transformados. ¿Y saben por qué vamos a ser transformados? Porque no podríamos ver al Señor en toda su gloria y sobrevivir en nuestro cuerpo mortal. Por eso el Señor nos va a dar un cuerpo inmortal, para que podamos soportar la luz y el esplendor de su venida. Solamente con ese cuerpo inmortal podremos aguantar la presencia del Señor. Los demás, dice la Biblia, que van a huir despavoridos, le van a pedir a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora la Biblia dice que los impíos van a ser destruidos en la venida del Señor. No dice que van a seguir vivos, dice que van a ser destruidos. Vamos a leerlo. San Mateo, capítulo 24, dice el versículo 39 y 40. Mateo 24, 39 y 40. Como en los días antes del diluvio, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
¿Cómo va a ser? Como en el diluvio, que los tomó por sorpresa y los llevó a la destrucción. San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17. Dice así. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. Así también será, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, la palabra de Dios es categórica, es directa, no da lugar a dudas. Como fue en los días del diluvio, así será en los días de la venida de Cristo. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será cuando Él venga. Como en los días de Lot, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Dónde dice la Biblia que cuando Cristo venga se va a llevar a los justos y los demás van a quedar vivos aquí en esta tierra? ¿Dónde? ¿Dónde enseña semejante cosa la palabra de Dios? No hay un solo versículo que diga que después de la venida de Cristo van a quedar los seres humanos vivos en esta tierra y que van a tener una segunda oportunidad de salvación. La doctrina del rapto secreto enseña eso. Enseña que viene Cristo primero, se lleva a su iglesia y los demás se quedan aquí y van a tener una segunda oportunidad de salvación. Pero la Biblia dice que la oportunidad es ahora, mientras estamos con vida. No va a haber una segunda oportunidad después. Será así en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El versículo 29, 17, 29. El día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Todos serán destruidos con el resplandor de su venida. Vamos a leer otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Se acuerdan que ya estudiamos esta profecía? Que antes de que Cristo venga, va a venir la gran apostasía y se va a manifestar el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo impide que a su tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo que espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Estamos ya en el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo van a ser destruidos los inicuos? ¿Cómo? Con el resplandor de su venida, con el espíritu que sale de su boca. Aún el anticristo, aún el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a ser destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Los impíos van a quedar regados por todas partes de la tierra.
donde les tome la venida del Señor. No va a haber quien los recoja, no va a haber quien los llore, ni va a haber quien los entierre. Van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra. Así dice el libro del profeta Jeremías. ¿Sí? Muy buena pregunta. Nosotros leímos que en la venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también leímos que hay algunos que van a resucitar para verle venir en gloria, ¿verdad? La pregunta de la hermana es muy, pero muy buena. Y yo les voy a dar una frase que quiero que se la aprendan. Y mañana vamos a explicar esa frase, porque tiene que ver con su pregunta. La frase dice así: el que nace una vez, muere dos veces. Traten de aprenderla, de grabarla. El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez. Y hay algunos que nunca morirán y otros que morirán tres veces. A ver, se los digo otra vez. El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez. Y hay algunos que nunca morirán y otros que morirán tres veces. Y usted dice, ¿cómo que van a morir tres veces? Mañana vamos a explicar eso. El que nace una sola vez muere, tiene que morir dos veces. ¿Por qué? Porque el que nace de muerte, el que nace físicamente, lo que es nacido de la carne, carne es. Tiene que morir primero la muerte física que morimos todos, pero si no nació de nuevo, va a morir la muerte eterna, va a resucitar para ser condenado. El que nace dos veces, nomás muere una vez. ¿Quién es el que nace dos veces? El que nace primero de carne y luego nace del Espíritu, nace de nuevo, del agua y del bautismo. Solamente muere la muerte física, pero no va a morir la segunda muerte. Pero hay algunos que nunca morirán. Esos son los que van a estar vivos cuando Cristo venga, que vamos a ser transformados. Pero hay otros que van a morir tres veces. La pregunta de la hermana es muy buena, porque vamos a aprender mañana qué va a pasar con los que estaban muertos y resucitaron cuando Cristo viene. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y qué va a pasar con los que estaban muertos y no resucitaron cuando Cristo vino? ¿Y qué va a pasar con los que murieron en el resplandor de su venida? ¿Así se van a quedar muertos? ¿O van a ser juzgados, van a ser echados al lago de fuego? Ese va a ser el tema de mañana por la noche. Así que no se olviden de lo que les enseñé. El que nace una vez, a ver, ¿quién me lo puede decir? A ver, ¿quién tiene buena memoria? A ver, ¿quién se anima? El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez. Y hay algunos que nunca morirán y otros que morirán tres veces. Eso es para mañana.